segundo, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas le agradece profundamente al doctor Carlos Guillermo Frontera que haya elegido este salón de nuestra sede para presentar su libro De Justo a Perón, 1932-1952, que es un poco la continuación de su excelente libro 6 de septiembre, la Revolución Frustrada, donde habló de la revolución del general José Félix Uriburu, que realmente quiso hacer un cambio en un momento muy difícil de nuestro país. Y ese movimiento revolucionario, donde tuvo también intervención el nacionalismo, que recién empezaba como un movimiento juvenil, lamentablemente, como dice el título del libro, fue una revolución frustrada porque no llegó a concretar sus intenciones. Y posteriormente, en 1932, asume la presidencia el general Agustín Pepe Justo y empieza otro momento de nuestra historia. Un momento realmente muy importante, muy criticado por muchos. Luego, terminado el periodo de Justo, asume el radical Roberto M. Ortiz, y cuando él renuncia por problemas de salud, el conservador Castillo, y luego viene la famosa revolución del 4 de junio de 1943, con la intervención del GOU, todo un nuevo tiempo histórico, donde realmente los partidos tradicionales, el radicalismo y el conservadorismo, desaparecen y aparece un nuevo fenómeno que es el peronismo. Y este libro llega hasta 1952, es decir, el primer peronismo, que yo creo que fue la época más interesante de ese movimiento en nuestro país. De modo que es un gran placer tenerlo entre nosotros al doctor Frontera, que además él es vicepresidente de este Instituto Nacional y va a ser presentado por el doctor Luis María Bandieri, que también es vicepresidente de este instituto, de modo que estamos todos en familia. Y yo agradezco la presencia de tantos amigos de la Fundación Nuestra Historia, de la cual el doctor Frontera es el presidente honorario y el doctor Bandieri el presidente, y de tantos amantes de la historia que hoy vamos a aprender de estos momentos tan importantes de nuestro país. También va a ser presentado por el doctor Daniel Stigliano, que es un especialista en temas de la educación. Realmente es un placer
tenerlo entre nosotros, porque realmente yo creo que Frontera ha elegido dos presentadores de lujo, de modo que realmente vamos a aprender mucho esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver quién va a ser el que primero va a comenzar, el doctor Luis María Bandieri, y bueno, después lo vamos a oír al doctor Stigliano y finalmente las palabras del autor del libro. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos, amigos de Carlos Frontera, amigos de Fundación Nuestra Historia, amigos del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Agradezco las palabras del presidente del instituto, el doctor Geli Cantilo. Y bueno, presentar un libro entraña siempre una responsabilidad, la de transmitir con fidelidad la letra y el espíritu de la obra presentada y a la vez, del mismo modo, mantener la objetividad crítica respecto de su contenido. Presentar un libro de un amigo resulta de mayor exigencia en cuanto que la amistad no debe doblegar la objetividad, por aquello de amigo soy de Platón, pero más de la verdad. Ahora, presentar un libro de un grande, viejo y entrañable amigo como es Carlos Guillermo Frontera es más empeñoso todavía, porque su obra en su larga vida es tan vasta y a la vez unida por un tejido sutil que obliga a referirse a la que presentamos relacionándola, como ha hecho el doctor Geli Cantilo, con las anteriores y con las diversas facetas de su proficua existencia. El tejido sutil que aglutina la vasta labor intelectual de nuestro amigo, que la reúne y refuerza, es la triple búsqueda de aquellos bienes superiores e interpenetrados que definió la antigüedad clásica: verdad, justicia, belleza. Y todo ello a la luz del amor a la patria. Amor patrio que suele ser también un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito, como decía Leopoldo Marechal. Si tomamos los datos del currículum vitae de nuestro amigo, veremos abogado por la Universidad de Buenos Aires, profesor consulto de la Universidad Católica Argentina, ex juez nacional en lo civil, integrante de la Academia Nacional de la Historia, de la que fue en algún periodo vicepresidente segundo, integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales en Retiro, miembro de número del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, presidente honorario de la Fundación Nuestra Historia y otras pertenencias que dejo en el tintero. Una brillante y dilatada carrera en la judicatura, dando ejemplo de independencia y autoridad. Una carrera también dilatada en el mundo académico. Me voy a detener brevemente en dos aspectos de esta larga carrera. El primero, su relación con la historia del derecho. Hay una escuela argentina de historia del derecho que entronca con Juan Agustín García, el autor de La ciudad de Indiana, luego el positivista Carlos Octavio Bunge, y llega un momento estelar con Ricardo Sorraquín Becú, Ricardo Levene y José María Mariluz Urquijo. Con ellos, justamente, se inicia ya lejos Frontera, ayudante de segunda en la cátedra de Sorraquín Becú y al año siguiente ayudante de primera con Mariluz Urquijo. Ahí arranca su carrera docente. Hoy la historia del derecho no es vista con favor en los programas de estudios jurídicos. Sin embargo, resulta un conocimiento fundamental cuando se entiende el derecho no como una técnica, una mera técnica de control social
un constructo al servicio de una ideología, que puede ser la ideología de género, la ideología woke, el lenguaje inclusivo, etc. Sino que se entiende el derecho como dar a cada uno lo suyo y procurar la concreción de lo justo del caso, para lo que hay que remontarse al derecho romano, a su recepción en España y a su transmisión a nuestra América hispana e incorporación al derecho patrio. Carlos Frontera es uno de los últimos grandes exponentes y uno de los grandes maestros en la Escuela Argentina de Historia del Derecho. El segundo aspecto que quería destacar es su relación con Fundación Nuestra Historia. Fundación Nuestra Historia fue establecida en acto público el 7 de febrero de 1968. Sus iniciadores fueron tres distinguidos historiadores: Jorge María Ramallo, Manuel Benito Somoza y Enrique Mariano Guerrero Balfagón. Si bien tanto los iniciadores como los continuadores de esta empresa pertenecieron y pertenecen en su mayor parte a la Escuela del Revisionismo Histórico, tal orientación no fue ni es excluyente y la labor institucional se desenvuelve bajo la más amplia libertad académica. Pues bien, Frontera acompañó desde sus inicios a Fundación Nuestra Historia, estuvo al lado de su primer presidente, el profesor Ramallo, y podemos decir que fue y es, hoy en su condición de presidente honorario, el alma de Fundación Nuestra Historia, el eje diamantino de nuestra institución, inquebrantable como el diamante y luminoso como él. La obra de Frontera es muy vasta y contenida tanto en libros como en artículos académicos y conferencias. Para ceñirnos solo a los libros, un estudio de los pactos preexistentes a que se refiere nuestro preámbulo, otro estudio sobre la historia constitucional argentina que desemboca en la Reforma Constitucional de 1949, 6 de septiembre, la Revolución Frustrada, a que se ha referido el doctor Geli Cantilo. Y en esta última obra, Frontera apuntaba al problema de la legitimidad política de los gobiernos argentinos, de acuerdo con nuestra Constitución real, la Constitución que se es, no meramente la Constitución que se tiene. La legitimidad, no la mera legalidad que surge del sufragio y que no solo no surte efectos legitimatorios, sino que ya deja de ser reconocida al día siguiente de la elección. Nuestro fracaso político es no haber podido edificar un sistema político constitucional que, en cuanto reconocido como legítimo, se mantenga y perdure en el tiempo. Y la obra aquí presentada es como una continuación de esas reflexiones. En esta obra se concentra en 2 décadas que muestran 2 modelos de conducción política y de manejo económico: 1932-1942 y 1943-1952. Ambos marcaron el dominio de un caudillo político-militar, Agustín Pedro Justo en un caso, Juan Domingo Perón en el otro. Un vínculo existía entre ambos conductores. Justo, modelado sobre las figuras que él admiraba, Dmitri Roca, de clara inteligencia y gran acierto para la elección de sus colaboradores, distinguía a Perón. Hay que pensar que Justo es quien ve las cualidades de Sabio, de Mosconi, y ve en un capitán un elemento muy importante. Justo, además de por su orientación liberal, se distingue de Perón en que Justo nunca gozó de popularidad. Así como Uriburu era popular, Justo no. Hay una circunstancia famosa en 1932
se corría el Gran Premio Nacional en el hipódromo y la tradición era que el presidente llegaba en la carroza presidencial para estar en el palco de honor. El único que no lo había hecho fue Hipólito Yrigoyen, pero todo era una tradición argentina. Y justo fue. Y en la popular estalló una silbatina tremenda. Justo se asomó, se puso sobre la plataforma del carruaje, se paró sobre la plataforma del carruaje y trató de dirigirse, pero la silbatina era muy grande. Entonces justo lo que hizo fue hacer un estrepitoso corte de manga y se fue al palco de honor donde los socios del Jockey Club lo aplaudían. Lo aplaudían. Ahora, Perón, por su lado, también justo era un ingeniero civil, era un bibliómano, era un hombre de una vastísima cultura. Y Perón, por su lado, también de gran despeje intelectual, tomó a Justo como modelo de un jefe de una titularidad de facto que llega al poder legitimado por elecciones. Bueno, amañadas en el caso de Justo, limpias en el caso de Perón. La década liberal de Justo es evocada por Frontera con la clásica etiqueta que le había puso un periodista tucumano, José Luis Torres, de la década infame. Hoy hay una corriente que rechaza o cuando menos gradúa este marbete, este tipo. La crisis de 1929 y la caída de la libra, es decir, la caída de la moneda a la que estaba atada nuestra economía, habían golpeado al país, que después de todo pudo por algunos invocarse, como por el entonces vicepresidente de la Nación, Julito Roca, como un dominio, como integrante del dominio británico, pero en los hechos no era un dominio integrado a la Commonwealth con las consiguientes prerrogativas. Entonces, esto fue muy difícil. Aquellos liberales impusieron un proteccionismo defensivo y un dirigismo económico que estaba, digamos, en ese momento era el que imperaba en el resto del mundo y especialmente en Europa. Y con ello lograron de algún modo salir o capear esa crisis. Posteriormente, con nuestra neutralidad al estallar la Segunda Guerra Mundial, neutralidad que repetía la actitud que se había tenido en la Primera Guerra de 1914-1919, esto fue un buen pabellón para cubrir las necesidades alimenticias inglesas y permitió reducir también en buena medida los efectos de la crisis. Esto posibilitó el desarrollo de la industria liviana local, no alcanzada por las limitaciones que el Pacto de Roca-Runciman impuso a la industria frigorífica, concentrándola en los frigoríficos británicos, y aparecen entonces Ciam di Tella, Campomar, Mayorens, Loma Negra, Molinos Río de la Plata. Así como por el pacto no se podía tocar el aspecto de los ferrocarriles, se extiende una red vial muy importante, y aquí veo a Susana Moraño, que es una especialista en ese campo. La mano de obra provino en gran medida de la migración interna. Cierto que imperó, como dice muy bien Frontera, un total olvido y desinterés por las reales necesidades de la población. Y fue el momento en que los desocupados inauguraron las villas miserias y las ollas populares en Puerto Nuevo. Pero también recordemos que en estos años, y a la sombra controvertida de Leopoldo Lugones como contrapartida,
aparece una playa de novelistas, ensayistas y poetas. Hablamos de Leopoldo Marechal, Borges, Francisco Luis Bernardes, Conrado Nale-Roxlo. Fue como un fulgor que hasta hoy, fulgor intelectual, fulgor cultural, que hasta hoy no ha sido superado. Hacia finales del periodo, el presidente Castillo, está muy bien narrado en el libro, sostuvo gallardamente la neutralidad que era pivote de nuestra política exterior y que el estamento militar apoyaba. Pero el docto jurista catamarqueño tenía del régimen político la idea reductiva de la media palabra para designar al sucesor presidencial y en las elecciones volcar las urnas para llenarla con la boleta que nos parecía. Este era, digamos, el horizonte político reducido, en este caso, en Castilla. Bueno, así se llega a partir de diversas conjuras a la Revolución del 4 de junio de 1943. Allí el papel principal lo tiene el Grupo de Oficiales Unidos, o GOU. Pero también conspiraban los radicales, también conspiraban algunos grupos nacionalistas. Es decir, ahí se cruzan varios conspiradores hasta el punto de que tuvimos un presidente de un minuto, el general Arturo Rawson, que tuvo que declinar inmediatamente. Después él va a explicar que en realidad lo hizo por un gesto, digamos, de buena voluntad, pero... Y allí el modelo, por sucesivas eliminaciones, sobre todo con el famoso 17 de octubre del 45, organizado en gran parte por los obreros frigoríficos de Berisso y Ensenada, con Cipriano Reyes a la cabeza. Sobre todo, había que pensar que toda esa fuerza de trabajo, al revés de Europa, no era, digamos, no tenía un ideal internacionalista socialista. Al contrario, bueno, en el gremio de la carne había llegado a dominarlo José Peter, que sí pertenecía a esa corriente. Y fue Cipriano Reyes con sus hermanos, la gente del frigorífico, piensen, gente del cuchillo y el coraje, como diría Borges. Y Cipriano Reyes lo echó por la ventana y digamos, representó mucho más claramente ese espíritu nacional que tenía en ese momento la masa del trabajo manual, del trabajo obrero. Bueno, por sucesivas eliminaciones se impone Juan Domingo Perón, que fue director de Trabajo y Previsión, vicepresidente, presidente del Consejo Nacional de Posguerra, un lugar muy importante porque allí, por la presencia de un español, José Figuerola, se va elucubrando lo que luego va a ser el primer plan quinquenal. El modelo alternativo al liberalismo justista se pone en marcha. Invoca la justicia social, sobre todo las ansias y deseos, como decía, de una masa obrera muy distante del internacionalismo proletario europeo. El nuevo modelo se apoya al mismo tiempo en el movimiento sindical, donde va surgiendo un nuevo tipo de líderes, en el ejército, que reconoce la capacidad de conducción de Perón y ve con buenos ojos su manejo de la cuestión social, así como ocurre con la Iglesia. Perón tranquiliza a los industriales, el famoso discurso de 1944 en la Bolsa de Comercio, donde les asegura que el capitalismo estará tranquilo con el nuevo sindicalismo. Y en una de sus clásicas caracterizaciones, Perón era camaleónico, les dice
que él también como estanciero es capitalista. Es curioso que las grandes medidas que transformaron la sociedad y el mundo del trabajo en aquel tiempo no fueron producto del gobierno constitucional de Perón, como sí de los finales del gobierno de facto surgido en 1943, donde él, de hecho, vicepresidente también, ya gobernaba. Así el aguinaldo, las vacaciones pagas, la jubilación extendida a todos los obreros y empleados del país, la ley de despido y la de accidentes de trabajo también extendidas, el congelamiento de los alquileres, que tenía un antecedente en tiempos de la Primera Guerra, en tiempos de Irigoyen, pero continuado en el tiempo, este congelamiento fue desastroso, pero en ese momento, en que no existía la experiencia de la inflación, permitió a muchos inquilinos convertirse en propietarios por valores accesibles, consolidando la idea del país como un sueño de clase media. Medidas de fondo indiscutibles como la nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios, o la creación del IAPI, del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que monopolizaba el comercio exterior, fueron dictados en tiempos del mascarón de proa del gobierno de facto, que fue su último presidente, Delmiro Farre. Después llegó el momento en que el conductor real debió gobernar con banda y bastón, y entonces ese periodo, evidentemente, 1946-1952, es el gran periodo de esa experiencia que va a ser llamada peronista, porque en realidad en las elecciones del 46 está la lista de la Unión Cívica Radical Corriente Renovadora, que apoya la fórmula Perón-Quijano, el laborismo con la fórmula Perón-Quijano y la Alianza Libertadora Nacionalista con la fórmula Perón-Quijano en una lista donde figuraba como candidato Leonardo Castellani, que ya bastante le costará después figurar en esa lista de diputados. Y ahí todavía no aparecen los clásicos inconvenientes, los clásicos estrangulamientos que han sucedido y que le sucederán al peronismo a partir de 1952. Y surgió el impulso inevitable, la gran tentación a la reelección. Como ustedes recuerdan, en ese momento regía la Constitución, el periodo presidencial era de 6 años, y para poder ser reelegido tenía que transcurrir un periodo. Así había ocurrido con Irigoyen, así había ocurrido antes con Roca. En realidad, la idea de la reelección llevó a la reforma de la Constitución. Perón hizo un gran discurso radial donde señaló los grandes inconvenientes y la necesidad de no incluir la reelección en la reforma constitucional. Es un gran discurso contra la idea de la reelección. Pero en realidad ese era un poco el dato clave para esta reforma del 49. Carlos Frontera ha demostrado cómo ya en esa revolución frustrada que fue la del 6 de septiembre, existía un proyecto de constitución debido a un gran intelectual argentino, un gran político además, Carlos Ibarguren. Y Carlos Ibarguren luego reformula su propio proyecto que no funcionó en 1930, y también es uno de los elementos que serán tenidos en cuenta para la
por Arturo Enrique Sampay, por el gran jurista Arturo Enrique Sampay, para poder llegar a la digamos, al proyecto que se presenta de reforma en el 1949. Pero resulta que fue una convocatoria digamos, a la Convención Constituyente sin establecer una agenda. No se dijo, vamos a reformar tal y tal cosa. Era una cosa abierta, justamente para que por ahí pudiera colarse la reelección sin decir vamos por la reelección. Y la reelección no aparecía. El presidente de la convención era Domingo Mercante, como decía, el corazón de Perón. Mercante había hecho una gran gobernación en la provincia de Buenos Aires y tenía un equipo de gente. Ahí estaba Arturo Jaureche, López Sansón, una serie de funcionarios y políticos de gran fuste. Y realmente, quizá todo ese experimento hubiera podido ser muy interesante si Mercante hubiese podido llegar a la presidencia. Pero la cuestión era la reelección, y la encargada de señalarles a los convencionales constituyentes que tenían que votar la reelección fue Evita, que les dijo, discurso simple: ¿a ustedes quién los nombró? Perón. Ahora tienen que votar la reelección, ¿no? Digamos, una argumentación directa y que no dejaba lugar a demasiado. Las elecciones para la renovación presidencial se adelantaron a fines de 1951, perdón, y el 22 de agosto tuvo lugar la gran concentración en la avenida 9 de Julio, que nuestro autor describe muy bien, y se produjo ese dramático diálogo entre Eva Perón y la multitud. En realidad, el acto se había escapado, se le escapó de las manos a Perón en ese momento. El sindicalismo, había sindicalistas que valían muy poco y otros que sí, por ejemplo, Armando Cabo, y decían, nuestra candidata es Evita, Evita tiene que ser la candidata presidencial. Y si bien puede hablarse de que había un veto del ejército a esta elección, la cuestión es que el propio Perón no era partidario de eso. Y ahí viene entonces ese diálogo en que, bueno, primero dice que no puede, luego pide un tiempo, luego esto, pero la gente se va de la plaza en la 9 de julio pensando que en realidad Evita, la abanderada de los humildes, iba a ser la candidata, pero resulta que luego viene, digamos, el formal renunciamiento. Y ese mismo año, el 26 de julio, va a morir Evita. La muerte de Evita tendrá profundas consecuencias hasta en el carácter y la conducta de Perón. El Perón sin Evita, diré, lo que vivía como niño en ese momento, era el Perón de la gorra Pochito. Hasta este 52 son los límites que fija nuestro autor. Y ahí, en 1952, se manifiestan todos los síntomas del estrangulamiento económico. Se había desarrollado una industria liviana dedicada al mercado interno sin posibilidades de competencia internacional, que en ese momento estaba requiriendo, no daba divisas, pero requería divisas para poder, el clásico problema argentino, requiere divisas para comprar los insumos necesarios para esa industria, que se había desarrollado, pero que en ese momento llega, digamos, a una situación de estrangulamiento. Eso que los economistas, con una cosa que desde los
una frase de algo que se caracteriza, tuvo mucho desarrollo en Inglaterra en la época de cuando los laboristas toman el poder, hablando del stop and go. Es un cambio de orientación. Ahí había que ir a otra orientación, que es, bueno, allí tratará de salvar las cosas como ministro de Economía, Gómez Morales, pero ya la situación, hay inflación, hay el elemento militar, empieza a resquebrajarse ese apoyo y incluso la inflación hace que se produzcan huelgas. La huelga no estaba contemplada en la reforma constitucional de 1949. El argumento de Sampaio era o que podía ser o que la huelga era un derecho natural que no requería incorporarse a la Constitución, o que, en fin, si se impone la justicia social, las huelgas ya no son necesarias. Eso era un sueño de la razón. Pero bueno, hubo huelgas y algunas reprimidas violentamente. En el 52 entonces termina, o puede decirse que se redondea y ya no tiene la fuerza que tuvo en un principio este sistema alternativo al sistema justista. Nuestro autor ha sido testigo de todos esos acontecimientos, los ha vivido desde el hombre de libros y de teorías, digamos, que sin embargo está viviendo la realidad, se aplica y siempre con tomas de posición muy nítidas. La advertencia, tanto en el epílogo de la obra como en la advertencia formulada al abrirla, esa toma de posición realmente intenta más bien brindar al lector los elementos para que forme sus propios juicios sin ensanchar grietas ni cavar trincheras. No busca imponer su criterio sin panegíricos ni diatribas sobre los actores históricos. Como afirma desde su saber aquilatado por la experiencia, no pretende nuevas divisiones. Su objetivo es el que enunció Lugones, proporcionar al que lo lea ojos mejores para ver la patria. El doctor Frontera tuvo la deferencia de decirme que le escribiera el prólogo para su libro. Los prólogos, como ustedes saben, son cosas que se escriben después que el libro está escrito. El editor lo coloca al principio y en general no se lee. Yo les digo, les aconsejo, no lo lean. Vayan directamente al libro a gozar del libro de Carlos Frontera. Tanto, ¿no? Y por la que sienten tanto amor y se nota cada vez que hablan, cada vez que expresan una idea, cada vez que la transmiten, ¿no? Acabamos de ser testigos de eso. Así que bueno, estoy acá para hablar de Carlos y de Justo a Perón, esta obra que tenemos todos aquí a la vista. En este trabajo, Carlos recorta 20 años de la historia argentina, como decíamos anteriormente, de 1932 a 1952, en un contexto internacional donde se sucedieron hechos que determinaron un reordenamiento del mapa del mundo, del mapa mundial, y provocaron transformaciones profundas que impactaron globalmente, pero también mucho en nuestra nación, en nuestro país. Algunas de ellas, el ascenso del nazismo en Alemania, lo que influyó en los sectores nacionalistas argentinos y provocó divisiones ideológicas internas, la Guerra Civil Española, que generó no solo fuertes migraciones hacia Argentina,
sino también un ingrediente más para la polarización política en la sociedad nacional. La Segunda Guerra Mundial, que dejó una Europa devastada, pero que favoreció al mismo tiempo al crecimiento económico argentino, que era proveedor de alimentos y de materias primas. Mientras tanto, se enfrentaban múltiples presiones por nuestra neutralidad en la guerra. El comienzo posterior de la Guerra Fría, la división del mundo en un bloque capitalista y un bloque comunista, que influyó en la política de Juan Perón, que planteó la tercera posición. Por último, la reconstrucción europea, ¿no? El Plan Marshall en 1948 y como consecuencia la disminución de las exportaciones argentinas y sus correspondientes consecuencias para nuestra economía. Y así podríamos seguir, pasó de todo en este periodo, ¿no? Se reconfiguró el mundo. Pero al preparar esta presentación me enfrentaba a un dilema, a dos opciones. ¿Hablo del contenido de la obra o hablo del autor de la obra? ¿No? Si hubiera tomado la primera opción me hubiera llevado a recorrer las presidencias de Agustín Justo, de Roberto Ortiz, de Ramón Castillo, el primer gobierno de Juan Perón, procediendo como todo historiador que se encuentra con la obra de otro colega. En otras palabras, habría que hacer un abordaje desde una mirada crítica, analizaría quién lo escribe, desde qué perspectiva, observaría el contexto histórico en el que fue escrito, ya que indudablemente influye en su interpretación de los hechos. También prestaría atención a las fuentes utilizadas y a cómo se construyen los relatos, compararía distintas versiones para contrastar narrativas, reflexionaría sobre cómo los hechos del pasado dialogan con los del presente. Pero indudablemente yo sabía, no nos pusimos de acuerdo, no hablamos antes, que Luis María lo iba a hacer muy bien. Entonces elegí bien, me quedé con la segunda opción. La segunda opción, que es la de poner en el centro de estas palabras a Carlos Frontera. A Carlos Frontera. Plutarco de Queronea afirmaba que la historia es la maestra de la vida. Por eso, Carlos, hablaremos de tu vida. Pero no voy a poner el foco en el currículum vitae. Ya dijo algo también Luis María de eso, dijo algo el doctor Geli. Vamos a poner el foco en su persona, en su personalidad. Muchos de ustedes saben que me gusta mirar a la historia desde la educación. No solo su evolución como ciencia al servicio del progreso, sino como un factor trascendental para el desarrollo de las personas y de la sociedad. Por eso me van a permitir que de ahora en más hable de Carlos desde la perspectiva que yo conozco más. Jerome Bruner, un gran pedagogo norteamericano, nos dejó hace poco a los 101 años. Nunca dejó de viajar por el mundo dando cursos y conferencias, y su edad nunca fue un obstáculo para hacer lo que más amaba. En una conferencia que dio a sus 90 años, relató el siguiente testimonio personal. Estaba referido este testimonio a su experiencia de niño con una de sus maestras. Se llamaba la señorita Orcutt, su maestra. Dice, recuerdo una profesora, la señorita Orcutt, que hizo esta afirmación en clase. Resulta muy curioso, no que el agua se congele a 0 grados, sino que pase de un estado líquido a uno sólido. Su explicación posterior expresaba un sentido de maravilla igual, incluso mejor, que el sentido de maravilla que yo sentía a esa edad por todas las cosas a las que dirigía mi atención. Asuntos como el de la luz de las estrellas extinguidas que siguen viajando hacia nosotros, aunque su fuente se haya apagado. La señorita Orcutt me invitaba a ampliar mi mundo de maravilla para abarcar el mundo de ella. No estaba solo dándome información,
Ella estaba negociando el mundo de la maravilla y de la posibilidad. Las moléculas, los sólidos, los líquidos, el movimiento no eran hechos. Habían de usarse para reflexionar e imaginar. La señorita Orkut era la excepción. Era un acontecimiento humano, no un mecanismo de transmisión. Carlos, como la señorita Orkut, es la excepción. Es un acontecimiento humano. Ser apasionado es vivir con el corazón encendido, es no conformarse con la superficie de las cosas, es buscar siempre ese algo más que da sentido a lo que se hace y a lo que se siente. Ser apasionado no es hacer por hacer, es hacerlo con el alma, con ganas, con propósito. Una persona apasionada no pasa desapercibida. Contagia, inspira, despierta. Es de esas presencias que empujan al mundo hacia adelante, que convierten lo ordinario en extraordinario, simplemente porque creen, porque sienten, porque aman lo que hacen. Así es este acontecimiento humano llamado Carlos Frontera. Un apasionado de la historia, un apasionado de su patria, de su familia, un apasionado de la vida. No fui alumno de Carlos, pero tuve la posibilidad de escuchar algunas de sus conferencias y el privilegio de mantener largas conversaciones sobre diferentes cuestiones de la historia. La última vez fue el año pasado, volviéndonos de un evento que había organizado la Fundación Nuestra Historia, y compartí el taxi con él, desde allá, desde el Palacio Balcarce hasta la casa. El taxista iba con el oído así admirado, ¿no?, de todo lo que aprendí en esa media hora de viaje, no les puedo explicar. Porque es esto, ¿no?, te deja pensando. Durante estas conversaciones, Carlos consiguió, sin ningún esfuerzo, ampliar mi mundo de maravilla para abarcar el de él. Guillermo Frontera es un autor argentino especializado en historia y derecho, cuyas obras reflejan un pensamiento centrado en el análisis crítico de conceptos políticos y jurídicos fundamentales en la historia argentina. El pensamiento de Carlos Guillermo Frontera se centra en desentrañar las complejidades y ambigüedades del lenguaje político y legal en la historia argentina, promoviendo una comprensión más profunda de los procesos que han definido a la nación. Esto me dijo, al cual lo corté y lo pegué. Como la inteligencia artificial cuenta con mucha información, pero carece de emociones, de sentimientos, como los seres humanos, agregaré a este párrafo que me regaló la cibernética una reflexión de otro acontecimiento humano, el gran Carl Rogers, otro pedagogo de los 60 que dejó huellas en todos los que amamos el educar, que a los 80 años expresó en una conferencia lo siguiente: me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Querido Carlos, yo en particular, y seguramente todos los aquí presentes, nos quedamos a la espera de la fecha de tu próxima conferencia. Próximo libro, vamos a ver, ya se sabe. Próximo libro.
antes que nada, quiero aclararles que no esperen de mí una conferencia ni nada por el estilo. Yo he venido acompañado por varios amigos que han sido también parte de la inspiración del libro. Pero como primer paso, lo que voy a hacer es dar las gracias al Instituto Juan Manuel de Rosas en la persona de su presidente, el doctor Geli Cantilo, siempre dispuesto a poner al alcance de los oradores la posibilidad de hacer patria. Y voy a agradecer a estos dos grandes amigos, el doctor Bandieri y el doctor Esquiliano, que se han incluso excedido en los elogios y en marcas cualidades que yo hasta ahora había ignorado. Agradezco fundamentalmente a ellos, pero vuelvo a repetir, no voy a hablar de mi libro. Muy bien. Sobre mi libro hablarán aquellos, cuando lo lean, para criticarlo o no. Sí voy a hablar de la inspiración de mi libro. Cuando el mundo que me rodea y que nos rodea a todos se manifestó en distintos aspectos, acudió a mí la necesidad profunda de poder hablar sobre el origen del poder. Expresarnos sobre, de alguna manera, cómo debía ser y cómo no fue o no debió ser el poder. Y acudió a mí el pensamiento del jesuita Francisco Suárez, exponente indudable de la escolástica ibérica del siglo XVI, para quien el poder era algo que siempre, indefectiblemente, estaba depositado en la comunidad, que socialmente necesitaba de una conducción y esa misma comunidad designaba a quien debía ejercer el poder delegado por la comunidad. Y la comunidad, eso sí, marcaba pautas. Quien habría de ejercer el poder habría de cumplir estrictos principios fundamentales para la vida de la sociedad. Algunos de ellos inexcusables, algunos de ellos imposibles de desdeñar. ¿Por qué? Porque hacen la esencia misma de un pueblo. Los 20 años que fueron la materia de este trabajo me llevaron lentamente a llegar a esas conclusiones que tuve que también manifestar en mi epílogo. En el año 1955 fue destituido el presidente constitucional Juan Domingo Perón. Y de ahí comenzó una larga historia que se extendió de manera irrefrenable hasta no hace tanto tiempo, 1982. En ese periodo de tantos años existieron muchos gobiernos, unos de facto y muy pocos constitucionales, que intentaron retomar el cauce de una vida institucional regular. Salvo el caso
desde luego de un gobierno constitucional destituido, como fue el del doctor Arturo Frondizi, la mayoría no tuvo el auténtico deseo y la profunda inquietud de encauzar al país de manera tal de generar su crecimiento definitivo. La Argentina vivió entre ese extenso periodo de 1955 a 1982 en un proceso de alternativas sin salida. No tuve oportunidad, salvo la excepción que he citado, de poder vivir la alegría que puede significar para un ciudadano ver un gobierno que se deshace por luchar para el crecimiento del país, porque eso es patria. A partir de 1982, el país aparentemente volvió a la vida regular en materia institucional. 3 corrientes políticas, 3, se sucedieron el mandato entre 1982 y 2023. Salvo la profunda alegría aparente de los políticos radicales, peronistas e incluso el PRO, se mostraron autoconvencidos de que la continuidad constitucional en la vida de la Argentina era el objetivo y el logro de las profundas ambiciones del pueblo, de la comunidad. Ninguno de esos 3 movimientos políticos tuvo la jerarquía y la valentía de convocar al pueblo argentino sin banderías a un gran acuerdo nacional para por fin sentir y sentar las bases de un país que tenga futuro, de un país que se nombre en el mundo, de un país que representa una voluntad, de un país que respeta básicamente los 3 grandes principios que no pueden ser de ninguna manera desdeñados ni olvidados. Me refiero a la soberanía política, a la independencia económica y a la justicia social. El olvido de alguna de esas 3 premisas que el pueblo siempre impone a través de su voluntad en las urnas, está requiriendo al gobierno de turno la realización de esos fines. Porque de lo contrario, no solamente nunca saldremos de un pozo o de una situación de estancamiento, sino que además el transcurso del tiempo va a servir para que no se nos respete. Creo que a fines del año mencionado, el último término, una nueva corriente política ha entendido que debía ocupar el poder y lo logró. Pero su paso inicial
que se ha ido acentuando y profundizando no ha sido precisamente el de responder a las tres premisas que acabo de mencionar. No puede hacerse un país solamente de la economía y de las finanzas. No puede hacerse un país de arriba hacia abajo, sino que la historia marca de manera indefectible que el crecimiento de los pueblos es de abajo hacia arriba, es de la nada al todo, es la soberanía, es la autonomía, es la justicia social. Entiendo, sí, a esta altura de los acontecimientos, que el total olvido de que lo que se está ejerciendo no es un poder propio de los que mandan en ese momento, sino que el poder es del pueblo que otorga a través de su mandato determinadas premisas, es el que debe resolver y es el que está resolviendo y va a resolver en la práctica. Solo pienso en una cosa: quienes piensan seriamente o intentan seriamente convertir a un país en ciertas premisas secundarias, con olvido de las tres premisas fundamentales: soberanía política, independencia económica, justicia social, no solamente no cumplen con la voluntad real de la comunidad, que tiene vida a través de la historia, con los pros y con los contras, con lo acertado o con las equivocaciones. Pero el que olvida esas tres premisas y las desecha puede ser considerado un traidor a la patria. De manera que el pueblo, a partir de esa actitud, renueva su derecho de recuperar el poder de cualquier forma. Y siempre estará bien desechar a todo aquel que olvida su patria para responder a otro tipo de intereses. Mi libro es algo que ha tratado de enfocar aspectos de un pequeño periodo de su historia, pero en el fondo está también la premisa de que el pueblo ha sido siempre el verdadero dueño de la verdad y el verdadero engañado. Nada más. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias.